Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Flores García. En esta exposición hablaré sobre el trastorno de personalidad antisocial. Este es un trastorno que afecta la manera en que una persona se relaciona con los demás y con la sociedad. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón persistente de desprecio y violación a los derechos de los demás. Es decir, que los que padecen no sienten empatía por las otras personas y no respetan las normas sociales ni leyes. Este trastorno se relaciona con actos delictivos, pero no todas las personas con ese trastorno se convierten en criminales, pero tienen dificultad para seguir reglas y no les importa el daño que causan, lo que los pone en situaciones arriesgadas. Ahora hablaré sobre los aspectos del trastorno de personalidad antisocial. Los aspectos biológicos son la genética y la neurología. En la genética se ha descubierto que ese trastorno tiene un componente hereditario, es decir, que este trastorno puede heredarse y ciertos rasgos de personalidad pueden pasarse de padres a hijos. En la neurología, las personas con TPA tienen menor activación en la amígdala, lo que reduce su miedo y la empatía. También tiene anomalías en la corteza prefrontal. Esto afecta el control de impulsos y la toma de decisiones. Ahora mencionaré los aspectos psicológicos. Estos influyen en la forma de pensar y comportarse de una persona. Primero es el déficit en la empatía. Estas personas no entienden bien las emociones de los demás y no responden adecuadamente, por lo que no les importa el sufrimiento de otras personas. Tienen impulsabilidad y baja tolerancia a la frustración. Esto quiere decir que actúan sin pensar en lo que puede pasar y se frustran fácilmente, lo que puede hacer que se comporten de manera agresiva. También estas personas son egocéntricas y manipuladoras, se preocupan solo por su propio beneficio y usan a los demás sin importarles el daño que causan. Y los aspectos sociales. Un aspecto son las familias disfuncionales. Muchas personas con TPA crecen en hogares donde hubo abuso, negligencia o falta de límites, lo que afecta su desarrollo emocional. También si los niños crecen rodeados de personas que normalicen la violencia o el delito, es más probable que adopten estas conductas. Otro punto son los entornos con poca supervisión y alta violencia. Crecer en lugares sin supervisión y con mucha violencia puede hacer que las personas tengan comportamientos antisociales. Ahora mencionaré los signos y síntomas del TPA. Algunos de ellos son las mentiras y engaños que los usan para conseguir lo que quieren. También tienen problemas con la ley, incluidas conductas delictivas, actúan sin pensar en las consecuencias, se enojan fácilmente y pueden ser violentos, no les importa el riesgo para ellos ni para los demás, son irresponsables en asuntos laborales y financieros y tienen falta de remordimiento. Ahora mencionaré el caso de Francisco Guerrero Pérez, que tiene relación con el trastorno de la personalidad antisocial. Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero, fue el primer asesino serial registrado en México. Sus crímenes se cometieron entre 1880 y 1888. Francisco muestra características del trastorno de personalidad antisocial, que se caracteriza por la falta de empatía, manipulación y desprecio por las normas. Ese trastorno se muestra en su personalidad de diferentes maneras. Lo primero es que el chalequero no tenía remordimiento, asesinaba con crueldad y justificaba sus actos, creyendo que las trabajadoras sexuales merecían la muerte. Era manipulador y lograba engañar a sus víctimas con facilidad. Tenía una conducta violenta y atacaba sin miedo a las consecuencias legales. Dependía de sus amantes para sobrevivir y tuvo una infancia difícil, creció en la pobreza y con una madre abusiva, lo que pudo influir en su odio hacia las mujeres. Francisco Guerrero Pérez tenía varios aspectos del trastorno de personalidad antisocial, como la falta de empatía, manipulación, el desprecio por la ley, violencia extrema y cometió muchos crímenes sin remordimiento. Su historia muestra cómo factores psicológicos y el entorno pueden influir en cómo una persona se convierte en un asesino serial con comportamiento antisocial. Por eso es muy importante detectar y tratar este problema desde la infancia para evitar que llegue a niveles tan peligrosos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.